la base en esta figura. ¿Okay? Los núcleos de la base, bueno, este es un corte de Freshy. Ustedes pueden reconocer algunas cosas que conocen. Estos dos son los ventrículos laterales, ¿sí? Al medio está el septum pellucidum, que ya lo conocen, acroideas, ¿sí? Y este es el tercer ventrículo, ¿ya? El tercer ventrículo. Ustedes saben que a los lados del tercer ventrículo está ¿quiénes? Los tálamos, ¿no? Aquí está el tálamo derecho, aquí está el tálamo izquierdo. Como ustedes ya saben, el tálamo es una serie de núcleos, ¿no? Entonces ahí tenemos los tálamos. Por otro lado, ustedes pueden ver, ¿qué más? Este es esto de aquí arriba, es el cuerpo calloso, esto es el cuerpo calloso, septum pellucidum, ¿ya? Bueno, dentro de los núcleos de la base, podemos tener en primer lugar el putano. Ese es el primer núcleo de la base que ustedes ya lo conocen. Por fuera del putane está este núcleo que se llama el núcleo lenticular. Sí, el núcleo lenticular. Y este núcleo lenticular que ustedes están viendo, este de aquí, que está pintado de café, tiene dos partes. Una parte es el globus pallidum y otra parte es el putamen, ¿ya? Globus pálido y putamen forman lo que se conoce con el nombre del núcleo lenticular. Para que se acuerde, la mnemotecnia de este núcleo lenticular es las pálidas putas hacia afuera, ¿ok? Por fuera de este putamen está el antemuro, aquí lo pueden ver mejor el antemuro, ¿ok? Claustro también se llama. Y finalmente tienen el núcleo caudado, que esta es la cabeza del núcleo caudado, que les voy a mostrar en el siguiente corte un poco mejor. Ahí ustedes tienen el núcleo caudado pintado de verde. Miren, ese es el núcleo caudado. Vean ustedes en el recuadro. El núcleo caudado tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿ya? Este de amarillo es el putame, ya lo conocen. Este de aquí afuera es el núcleo lenticular. Y el núcleo lenticular está formado por dos subnúcleos a la vez. ¿Cuáles son? El globus pálido y el putame, ¿ok? Y más hacia afuera está el claustro o antemuro. Esos son los núcleos de la base. Ahora bien, los núcleos de la base están en medio de sustancia blanca. Como ustedes están viendo, entre el tálamo y el núcleo lenticular, ¿sí? Más propiamente entre el tálamo y el globus pallidum, ahí vamos a encontrar la cápsula interna, ¿ya? La cápsula interna, que ya saben ustedes, tiene un brazo posterior, un brazo anterior, una rodilla y un brazo anterior, ¿ya? Cápsula externa. Por fuera del putamen, entre el putamen y el claustro, justamente ahí donde está el enlace, el puntero, vamos a encontrar la cápsula externa, ¿ya? Y por fuera del claustro, entre el claustro y el quinto lóbulo, que se llama el lóbulo de la ínsula, ese que ustedes están viendo hacia afuera es el lóbulo de la ínsula. Entre el lóbulo de la ínsula y el claustro vamos a ver la cápsula
extrema. Entonces, bien, la sustancia blanca tiene 3 caminos para que sus fibras suban y bajen hasta la corteza cerebral y de la corteza cerebral hacia la médula espinal. Ya hemos ido viendo en toda esta época las vías ascendentes y también ustedes conocen las vías descendentes, es decir, las vías piramidales, ¿no? Corticoespinales. Entonces, bien, todas estas vías bajan por la sustancia blanca, pero sin tocar a los núcleos de la base, ¿ya? Esta es la cápsula externa, esta es la cápsula externa, esta es la cápsula interna, esta es la cápsula externa y esa otra es la cápsula extrema, ¿ya? Entonces, bien, estos son los núcleos de la base, Nada más eso tienen que saber. En la siguiente clase les voy a contar cómo se están comunicando los núcleos de la base. ¿Ok? ¿Entendimos? Esos son los núcleos de la base. ¿Tienen alguna pregunta? Muy simple, ¿no es cierto? Los núcleos de la base. ¿Cuántos son? El tálamo es uno, ¿sí? El tálamo es un núcleo de la base. ¿Cuál es el otro? Cutáneo. El caudado, el que está de verde es el núcleo caudado, que tiene su cabeza, su cuerpo y su cola. 2. 3 es el núcleo lenticular, pero el núcleo lenticular está formado por dos subnúcleos. Uno que se llama el globus pallidus y otro que se llama el cutáneo. Y finalmente está hacia un costadito, está el antemuro o claustro. Esos son los núcleos de la base. Nada más tienen que saber. Bueno, les voy a mostrar cómo es el sistema límbico. En el sistema límbico intervienen muchas de las partes del encéfalo que ustedes ya conocen. El sistema límbico es una parte muy importante en nuestro encéfalo, y gracias al sistema límbico los seres humanos somos seres inteligentes. Somos más inteligentes que los animales que están debajo de nosotros, porque nosotros los seres humanos somos seres pensantes, con sentimientos, con muchas cosas que ustedes van a ver ahora, recuerdos, memoria, etc. Un médico francés que se llamaba Broca fue el que inventó esta fábrica de límbico, o le llamó también el gran lóbulo límbico, y se trataba de estructuras, como ustedes están viendo en blanco, que estaban situadas alrededor del tronco del encéfalo, ¿ya? En el límbico. Este otro doctor de la izquierda, otro francés, que se llamaba James Papez, le dio el nombre de circuito de Papez. Al sistema límbico también se le llama circuito de Papez. Y el de la derecha, un poco más allá, unos años más allá, a mediados del siglo XX, le dio el nombre del cerebro visceral, que finalmente creo que esa es una definición muy clara, muy evidente, ¿ya? Ahora bien, ¿qué significa circuito de Papez? Es un conjunto de estructuras nerviosas situadas en el cerebro que forman el sistema límbico y están implicadas en el control de las emociones. Su nombre original es el de cerebro visceral, con el que apropiadamente lo designó Jacques.
Pero no solamente es emociones, o sea, qué emociones podemos sentir o qué sentimientos podemos sentir, sino también ahí están involucrados la memoria y el conocimiento que vamos adquiriendo en la vida. Ustedes, por ejemplo, ahora en la universidad están adquiriendo este conocimiento que les va a servir hasta que sean viejos, ¿no? Y gracias a ello van a vivir. Entonces, no solamente está hablando de las emociones, de los sentimientos, de los recuerdos, sino también del aprendizaje, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen algunas estructuras que forman el circuito de papel. Voy a ir explicándoles una por una. Entonces ya saben, el sistema límbico es un circuito de estructuras que están en la línea media y que rodean al tálamo, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones del sistema límbico? Participa en la regulación de las respuestas emocionales, por ejemplo el placer, por ejemplo el miedo, por ejemplo la agresión, por ejemplo el aprendizaje, por ejemplo la memoria, nuestra personalidad, nuestros recuerdos y en definitiva el hecho de ser como somos, incluso nuestro instinto sexual, ¿sí? ¿Qué placeres tienen en la vida ustedes? Por ejemplo, ¿no les da placer el comer? O el dormir, por ejemplo. Qué placentero es dormir, ¿no es cierto? Algún día están muy cansados, este fin de semana voy a dormir, eso es un gran placer. Entre otros, ¿no es cierto? Que no los voy a nombrar, pero cada uno de ustedes sabe sus placeres, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las principales estructuras que forman el sistema límbico? Son todas estas que ustedes las están viendo y que muchas de ellas ya las hemos visto. Conocemos el hipotálamo, ahora vamos a ver la amígdala, el hipocampo, conocemos la corteza del cíngulo, conocemos el trígono, conocemos el septum pellucidum y vamos a ver algunos otros que no los conocemos. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden ver esa corteza límbica o ese sistema o circuito límbico que forma el sistema límbico. En primer lugar está el hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo, como ya les he mencionado alguna vez, es una parte del diencéfalo, está debajo del tálamo, ¿ya? Y el hipotálamo, perdón, es una glándula muy importante, y miren ustedes, tiene varios núcleos el hipotálamo, y entre esos núcleos que tiene el hipotálamo, regulan el hambre, regulan la sed, ¿sí? Respuesta al dolor, niveles de placer, satisfacción sexual, ira, comportamiento agresivo y más también el funcionamiento de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. ¿Qué les parece el hipotálamo? O sea, es la cagada de lugarcito ahí, ¿no es cierto?, en el cerebro. Miren cuántas cosas regula el hipotálamo. Pero además yo les dije cuando les mostraba el hipotálamo, que el hipotálamo regula el sistema endocrino de nuestro cuerpo. Eso es muy importante. Tiene dos partes el hipotálamo, cada una de ellas está formada por varios núcleos, ¿ya? Y cada núcleo tiene una función. Miren, ahí está el hipotálamo. Miren, en el diencéfalo, forma parte del diencéfalo, pintadito de verde. Miren que ahí abajo está la glándula pituitaria, la hipófisis. Y el hipotálamo regula todas las hormonas. Yo les decía cuando les explicaba el tálamo que ya no se dice sistema endocrino, sino se dice sistema neuroendocrino. ¿Por qué neuro? Porque sin el hipotálamo nuestras glándulas que fabrican hormonas no funcionarían. Entonces el hipotálamo es una pequeña parte del diencéfalo que regula la parte endocrina, ¿sí? Pero como ustedes han visto anteriormente,
además de regular la parte endocrina, miren ustedes, centro del amo. Si se lesiona el hipotálamo, puede producirse la bulimia. ¿Sí? ¿Qué es la bulimia? O la anorexia, que es el contrario de la bulimia. ¿No es cierto? Son enfermedades que se producen por descargas de numerosos mediadores químicos, pero también hay lesión en el hipotálamo. La bulimia son aquellas personas que no se satisfacen al comer, ¿no es cierto? Y la anorexia es el contrario de la bulimia, ¿no? Son personas que no quieren comer. Miren ustedes, la sed, ahí tenemos el centro de la sed. Qué importante, ¿no? El que controla nuestra sed. Y al mismo tiempo que controla nuestra sed, regula nuestro balance hidroelectrolítico. Porque si nosotros estamos deshidratados, imagínense en este calor, hemos transpirado mucho, sudamos mucho, perdemos líquidos, perdemos electrolitos. El centro de la sed va a decir, oye, por favor, dame líquidos y dame electrolitos, ¿no? Entonces vamos a tener que ir a buscar qué tomar. Es muy importante esos núcleos que regulan el hambre, que regulan la sed, la propuesta al dolor también. Cuando tenemos un dolor, ¿todos respondemos de la misma manera? No, ¿no es cierto? Imagínense, ¿quién de ustedes es mamá? Imagínense, bueno, la mujer tiene que soportar el dolor del parto, ¿no? Esa es una cuestión de la vida de la mujer. Imagínense las mujeres pariendo a los hombres. Es algo que no lo podríamos hacer jamás, porque el hombre es más cobarde para el dolor, ¿no? Y ustedes han debido experimentar eso, porque en sus casas, cuando su padre, su hermano, su novio se enferma, pues nos tiramos en la lona, nos ensangrentamos, queremos morirnos, en fin. Pero cuando la mamá está enferma, sigue trabajando, sigue dándole, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, respuesta al dolor. La satisfacción sexual, interesante, ¿no? Placer y satisfacción sexual. La ira, el comportamiento agresivo, ¿ok? Y más. Y también el funcionamiento de los sistemas simpático y parasimpático. Interesante. ¿Ya? Ahí está el hipotálamo. Es la primera parte del sistema. La amígdala. La amígdala cerebral no tiene nada que ver con las amígdalas faringeas, no, por favor, esta es la amígdala cerebral. Es un conjunto de núcleos de neuronas localizados en la profundidad de los lóbulos temporales, ¿ya? La amígdala cerebral es una masa con forma de dos almendras muy pequeñitas que se sitúan a ambos lados del tálamo en el extremo inferior del hipocampo. Enseguida les voy a mostrar. Su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales, ¿ya? Ahí ustedes tienen la amígdala encerradita en un círculo muy cerquita del hipocampo, ¿ya? Esto que tiene así como pequeños globulitos. ¿Dónde está el control? Este es el hipocampo, y esta es la amígdala, ¿ok? Esta es ahí está el tálamo, debajito del tálamo tiene que estar el hipotálamo. Bueno, la amígdala entonces es una serie de pequeños núcleos y miren, les vuelvo a decir, procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. ¿Alguna vez han tenido una emoción fuerte? Imagínense cuando se han muerto alguien querido, o cuando se han graduado del colegio, cuando han cumplido 15 años, 20 años, etcétera, o cuando han tenido alguna emoción interesante, ¿no?
Entonces, esto va procesando nuestras reacciones emocionales. Finalmente, no solo positivamente, sino también negativamente. Alguna vez reaccionamos emocionalmente ante alguna circunstancia en la vida. Yo reacciono emocionalmente con mis estudiantes, por ejemplo. Ya, esa es la amígdala. El hipocampo. El hipocampo consiste en dos cuernos que describen una curva desde el área del hipotálamo hasta la amígdala. Parece ser muy importante en convertir las cosas que están en tu mente ahora, ¿sí? En la memoria a corto plazo, en cosas que recordarás por un largo tiempo. Memoria a largo plazo, ¿sí? Si el hipocampo es dañado, una persona puede construir nuevas memorias y vive en un lugar extraño donde todo lo que experimenta simplemente se desvanece. Incluso mientras que las memorias más antiguas antes del daño permanecen intactas. Enseguida les voy a explicar. Bien, ¿dónde está el hipocampo? Antesito les mostraba. ¿Sí? Este es el hipocampo. Miren, este es el hipocampo. ¿Por qué se llama hipocampo? Porque en los abdominales que están por debajo de nosotros, el hipocampo parece un caballito de mar. ¿Conocen, no? Todos el caballito de mar. Entonces ahí en el cerebro el hipocampo tiene la forma de un caballito de mar. El caballito de mar, en términos científicos, se llama hipocampo. Y por eso le han llamado también hipocampo a esta estructura en el ser humano. El hipocampo es una de las estructuras más importantes de la memoria y del conocimiento. De la memoria y del conocimiento. Si se lesiona el hipocampo, nos va a dar Alzheimer. ¿Sí? Los que tienen Alzheimer tienen problemas con el hipocampo, cuando pierden la memoria. Ahora bien, ¿ustedes tienen algún abuelo en la casa? Un abuelo, un tío abuelo, etcétera. Ustedes van a ver cómo el hipocampo va cambiando con el correr de la edad, ¿no? A medida que vamos haciéndonos más viejos, tenemos recuerdos de vieja data, pero no nos acordamos los recuerdos a corto plazo, nos acordamos los recuerdos a largo plazo. Por ejemplo, la fecha en la que te casaste, o si tuviste alguna aventura interesante en tu vida cuando tenías 20 años. Los abuelos les van a contar si fueron a la guerra, lo que pasaron en la guerra, en fin. Pero el abuelo no se acuerda dónde dejó sus llaves, dónde dejó su carnet, sus documentos, eso no se acuerda. Entonces, el hipocampo tiene mucho que ver con la memoria a corto, a largo plazo, y además con el aprendizaje, ¿sí? Con el aprendizaje. Miren cómo es el ser humano. Nacemos, somos unos pequeños muy frágiles y después vamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Un pequeño va aprendiendo a sentarse, luego va aprendiendo a gatear, luego se para, luego comienza a caminar. En fin, esa es nuestra vida. Si somos más grandes, podemos comenzar a aprender a manejar una bicicleta, primero un triciclo, luego una bicicleta, luego una moto, luego un auto, y en fin, así sucesivamente nosotros vamos aprendiendo. ¿Hace cuánto tiempo que no has manejado una bicicleta? ¿Hace rato? Sí. ¿Sabes manejar? Claro, si le doy ahorita una bicicleta, pues va a manejar, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben manejar un auto, pero no tienen en este momento el auto? Si se les da el auto, manejamos el auto. Entonces el hipocampo es muy importante. Memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Bueno, cuando el hipocampo se lesiona, va a dar el Alzheimer. Fundamentalmente puede dar cuadros epilépticos, no es lo único que da la epilepsia, hay muchas otras razones para que se produzca epilepsia. Y en las isquemias, cuando hay poca irrigación de sangre hacia el cerebro, el hipocampo también se puede lesionar. ¿Ya?
El Alzheimer, ya saben ustedes, el Alzheimer es la pérdida de la memoria y termina en demencia senil, ¿no es cierto? Los viejos de hoy en día tienen muchos problemas de Alzheimer y de demencia senil, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver la amígdala y el hipocampo, muy juntitos. De rojo la amígdala y el hipocampo. Pues la amígdala nos hace pues reacciones emocionalmente, ¿no? Y el hipocampo más interesante. Ahí ustedes pueden ver el hipotálamo, ya en estas figuras. La corteza del cíngulo, ustedes la conocen ya, ¿no? Es parte integrante del sistema límbico y que se encuentra involucrado en la formación de emociones, procesamiento de datos básicos referidos a la conducta, aprendizaje y memoria. ¿Ok? ¿Por qué los seres humanos nos comportamos bien cuando nos conocemos, ¿no? Imagínense lo que hacen los perritos cuando se conocen. ¿Qué hacen los perritos cuando se conocen? ¿Qué hacen dos perritos cuando se ven? ¿Qué hacen, tío? ¿Ah? ¿Y qué huelen? ¿Qué se huelen? Se huelen el potito, ¿no es cierto? O si se juntan dos leones, pues probablemente comiencen a pelear o se amenacen, en fin. Pero los seres humanos no somos así, ¿no es cierto? Tenemos un tipo de conducta. Nos saludamos, nos respetamos, nos tratamos con mucha educación, porque eso nos han enseñado y así va a ser siempre, ¿no? Entonces miren ustedes cómo esta parte es integrante de la conducta, del aprendizaje que hemos aprendido desde nuestros padres, ¿no es cierto? Porque la forma que somos y cómo somos, eso no lo aprendemos mucho en el colegio, sino con nuestros papás, los que nos hemos criado con los padres, ¿no es así? Aprendemos muchas reglas de conducta con los papás, con el papá, con la mamá, ¿no es así? Y entonces esta parte del sistema límbico tiene mucho que ver con esta parte, ¿ya? La corteza del cíngulo, situada en la cara medial del hemisferio. Ustedes ya saben dónde está el cíngulo, ¿no es cierto? Está por encima del cuerpo calloso y la circunvolución del cíngulo tiene una pequeña cortecita ahí en la parte periférica, y esa es la que está involucrada en estas partes de la conducta emocional, respuesta motora visceral, ¿ya? El trígono cerebral, fornix también se llama. El trígono cerebral o fornix, también llamado fornix, presenta forma triangular, ya saben, está debajo del cuerpo calloso, del septum pellucidum, ahí está el fornix, ¿no? Rodea al tálamo, es el extremo dorsal del hipocampo, gira hacia arriba como un arco, bla, 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 ¿no? Pero ¿qué hace el fornix? Ahí ustedes tienen. El fornix también, juntamente con la corteza del cíngulo, tienen la misma función, ¿ok? Conducta emocional, respuesta motora visceral. Bueno, ¿cuál nos falta? ¿El trígono? ¿Ya hemos visto? No. El trígono cerebral. Sí, claro, esto es lo que hemos visto, fornix, ¿ya? El septum, ese nos falta. El septum pellucidum, que lo conocen también, esa pequeña membrana que separa los dos ventrículos laterales, una doble lámina triangular mediana y vertical que separa las astas anteriores de los ventrículos laterales, ¿sí? Que está debajo del cuerpo calloso, y el fornix, ¿no? Miren ustedes el septum pellucidum, qué interesante. Facilita la integración y sincronización sensorial, ¿ya? Determina cómo nuestro cuerpo procesa la información que recibe de los sentidos y cómo actuamos en consecuencia de forma ordenada. También también hace la planificación motora, construye actos inteligentes, desarrolla correctamente las actividades académicas, el habla,
el lenguaje, habilidades sociales y de comunicación de alto orden. ¿Okay? Es que todas estas partes que les estoy mencionando, el fornix, el septum pellucidum, tienen una comunicación casi con todos los lóbulos, sobre todo con el lóbulo frontal, pero también con el parietal, pero también con el temporal, pero también con el occipital, pero también con los núcleos de la base, ¿no? O sea, no son únicos, sino que la comunicación que tienen con el resto de estructuras les hace cumplir estas funciones que tienen, ¿ya? Ahí está el septum pellucidum, ¿no? Los cuerpos mamilares son cada uno de los dos tubérculos redondos que se encuentran en el suelo del diencéfalo, unidos al tálamo y al mesencéfalo, también llamado tubérculo mamilar, que son implicados en el humor y en la vigilia, ¿sí? Los cuerpos mamilares también cumplen una función de comunicación e intervienen de forma decisiva en los mecanismos de lenguaje. Dicen que los políticos, estos que saben hablar muy bien, pues tienen mucho desarrollo de estas partes, ¿no? Sí. Por ahí está el cuerpo mamilar. Miren ustedes, ahí ustedes están, ¿no? Los cuerpos mamilares. Entonces, toda esta parte que ustedes están viendo en colorado es el sistema límbico, ¿ok? Y el sistema límbico, pues, tiene esta parte de nuestro cerebro que nos hace, pues, seres excepcionales, ¿no? Ahora, todos estos están conectados con la corteza prefrontal, sobre todo, ¿sí? ¿Cómo se dieron cuenta del lóbulo frontal? Les cuento que en el siglo XIX estaban construyendo los migrantes a los Estados Unidos, estaban construyendo la vía férrea, ¿ya? Y había un migrante que pues trabajaba construyendo la línea del tren, la línea del ferrocarril. Y este hombre, no me acuerdo en ese momento, pero les voy a mandar en el YouTube su historia. Este hombre era un tipazo como hombre, ¿ya? Era un buen hombre, buen amigo, buen padre, ejemplar esposo, colaboraba con todos, muy educado, en fin, ¿ya? Y entonces este hombre, que era un ejemplo de hombre, al estar trabajando con un barreno golpeando la línea del ferrocarril, no se dio cuenta que debajo había una carga de dinamita. Y cuando golpeó la carga de dinamita, la dinamita le atravesó parte de la cara y el lóbulo frontal. Y bueno, lo botó unos 15 metros hacia atrás, ¿no? Bueno, muy mal herido, lo llevan al hospital y el hombre no se muere. Les cuento que logra después de un año sobrevive a ese gran accidente. El barreno le había destruido casi todo el lóbulo frontal. Y les cuento que después se recupera el hombre. Pero cuando se recupera, Phineas Cake, así se llama, les voy a mandar la historia del Phineas Cake. Cuando se recupera el Phineas, pues resulta que era lo contrario de lo que era, porque ahora se convirtió en un hombre peleador, que maltrataba a la esposa, que maltrataba a los hijos, dejó de ser educado, se hacía pis y caca donde le daba la gana, se peleaba con sus compañeros, en fin, o sea, hubo un cambio total. A los médicos que le atendieron les llamó la atención esto, ¿no? Porque al destruirse el lóbulo frontal, este hombre había cambiado de actitud, ¿no?, en la vida. Y entonces alertaron a los médicos en esa época, y los médicos comenzaron a estudiar el lóbulo frontal y se dieron cuenta que el lóbulo frontal es uno de los más importantes en nuestro cuerpo. Es el que da la personalidad, es el que da el carácter, es el que pues nos identifica a cada uno de nosotros de la manera que somos, ¿ok? El lóbulo frontal.
Entonces el lóbulo frontal es uno de los lóbulos que tiene nuestro cerebro más digamos, avanzado, más inteligente, ¿ya? Y es el que nos da el carácter de ser seres superiores, seres inteligentes en función y en comparación con el resto de animales que están por debajo de la corteza prefrontal, el lóbulo frontal, son muy importantes, ¿ya? Se encuentra, ¿qué más? El área ventral tegmental del tronco cerebral es el mesencéfalo. Acuérdense que el mesencéfalo tiene un área del tectum, otra del tegmento y otra del pie mesencefálico, ¿no es cierto? Y aquí nos está hablando del área ventral tegmental del tallo o tronco cerebral. Ustedes saben que el mesencéfalo constituye parte del tronco cerebral. Se encuentra justo debajo del tálamo, consiste en vías de dopamina que son responsables del placer. La gente con un daño en este lugar tiende a tener dificultades consiguiendo placer en la vida. Qué importante el mesencéfalo. Qué importante el mesencéfalo. La gente que tiende a tener dificultades en este lugar tiende a tener dificultades consiguiendo el placer. Y esa gente es la que se dedica y busca el alcohol, las drogas, etcétera, u otros para conseguir placer. Miren el mesencéfalo, qué importante, y su partecita tegmental. El mesencéfalo tiene tectum, tegmento y pie peduncular, acuérdense. ¿Ya? El corte prefrontal, les he dicho que es una parte muy importante de nuestro cuerpo, ¿sí? Involucrado en áreas de dopamina, juega un papel también muy importante en el placer y en la adicción. ¿Ya? Ahí ustedes están viendo la corteza prefrontal. Listo. Bueno, hoy día entonces yo les he